Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al directo de Narras Competición. Creo que se oye bien por ahí. Vamos a hacer un resumen de lo sucedido ayer a la nueva edición del Rey Sprint de Carballín del Campeonato de Asturias, puntuable para el Campeonato de Asturias y puntuable para la Copa Comic Cup y puntuable para la Copa Homolo Astur Cup. Bueno, todos sabéis lo que sucedió por ahí. Vamos a hablar un poco más de la constitución de la prueba. Una prueba que, como todos veis, fue ganada por Alberto Ordóñez. Una prueba que, como veis, pues estuvo bien emocionante, ¿no? Vamos aquí a ver si empezamos a mirar cosas. Estamos aquí preparando todo esto ya. Y vamos a hablaros un poco, hacer un resumen de lo sucedido al Rey Spring. Por una parte, pues cualquiera puede tener su opinión en lo sucedido. Vamos a entrar un poco en materia, pero viendo desde el punto del aficionado, por esto que pasó. Como todos sabéis, visteis por las redes sociales y viste los vídeos de lo que sucedió en el Rey Spring. Un poquito, no pase por ahí. Y vamos a hablar un poco más de esto que sucedió ayer, sin entrar mucho tampoco en materia. Ahora tendrá que deliberar y que tenga que deliberar y veremos a ver qué va a pasar con todo esto. A ver si la gente se va conectando y podemos ir hablando un poco más de todo esto. Un Race Spring que, como todos sabéis, pues vamos a entrar en materia. Bueno, como todos sabéis, un Race Spring que costaba de 3 pasadas. Teníamos la primera pasada a las 11:20, que era de Pinturas Gago, sobre una distancia de 12 kilómetros 960 metros. La segunda pasada del TC2 Otos Guácez Vázquez, con los mismos kilómetros, que era a las 14:20. Y teníamos el TC3, que es Carrocería Ramón, un TC3 que era también de 12 kilómetros, 960 metros, que se disputó a las 17:20 y que tuvo que ser, al poco tiempo de comenzar, pues neutralizada por esa fuerte accidente que tuvieron Armando y su hija, que les liberó al hospital de Luca, donde, bueno, tuvieron, pues bastante fue el golpe fuerte. Y la verdad que esperamos una pronta recuperación ante todo. Es lo más importante, que se recuperen pronto. Yo tenía contacto esta mañana con él y me dijo que, bueno, que le dolía todo hasta las uñas de la mano, que le dolía, pero que, bueno, ahora tiene una amplia recuperación y esperemos que todo vaya bien, recuperen bien y pronto los volvamos a ver por las carreras, porque, vamos, es gente luchadora que pelea por este deporte, que le gusta este deporte y vamos, que se lo pasan bien. No ganarán mucho, pero bueno, esta gente son los artistas de este deporte, la gente que se divierte en este deporte, la gente que lo pasa bien, y eso es más importante. Un Race Sprint que tenía en descripción, tenía
Lo mismo. Descripción de 103 coches, no sé que tenía la lista de inscritos, y la verdad que hubo bastantes abandonos. Una pena todos esos abandonos. Pues una lista que tenía a García y Fernández con Skoda Fabia N5, a Mora y a Iván Bajo con el Peugeot 205, Alberto Ordóñez y Sánchez con el Citroën C3 Rally 2, a César Palacio y Abad con el 208 Rally 4. Tenía escrito con el número 5 a Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin con el Skoda Fabia RS Rally 2, pero la verdad que no llegaron a salir. No llegaron a salir, no sé cuáles serían las consecuencias de no salir. Entonces seguía Pablo Vigil y Zamarreño con el Skoda Fabia R5, José Manuel Martínez y Irene Serrano con el Ford Fiesta R5, a García Gómez con Ford Fiesta R5, a Dolores y Camino con Fiesta R5, a Pablo Fernández teníamos en Carballín con García con el 208 R4, a Unai Collada también tenía con García con el Ford Fiesta R2, a Pablo Fanjul y a Villa con el Mitsubishi Lancer 09, a Suárez y Rodríguez con la empresa World Rally Car. Bueno, así hasta una lista de 103 coches, que al final creo que salieron 98 coches. Salieron al tramo. Un tramo que vamos a empezar con los resultados. Unos resultados que ya en el TC1 ya empezaba a marcar el scratch Alberto Ordóñez con un tiempo y Sánchez con el Citroën C3 Rally 2 con un tiempo de 8:10. Le seguía un Pablo Vigil y Zamarreño con el Skoda Fabia R5 con un tiempo de 8:19, ya era a 9.2. Tercero se metía José Manuel Martínez y Irene Serrano con Ford Fiesta R5 en un tiempo de 8:20 y ya estaba a 10,6 segundos de Alberto Ordóñez. En el puesto número 4 se metía M. García y Fernández con el Skoda Fabia N5 con un tiempo de 8:34.1 a 23.8 de Alberto Ordóñez. En la quinta se metía José Manuel Moro y Iván Bajo, el Peugeot 205, con un tiempo de 8:34.9 a 24.6 de Alberto Ordóñez. En el puesto 6 se metía César Palacio y Abad con el 208 en Rally 4, en un tiempo de 8:40.8 a 30.5 de Alberto Ordóñez. En el puesto séptimo se metía Pablo Fernández Pistolo y García con el Peugeot 208 Rally 4 a un tiempo de 8:42 a 32.1 de Ordóñez. En el puesto octavo se metía Ignacio Cimadevilla y García con el BMW 325-30 a un tiempo de 8:44 a 34.5 de Alberto Ordóñez. Un Cimadevilla que volaba. La verdad que iba por el aire. El puesto 9 se metía a M. Álvarez y Agustín Ramos con el Peugeot 106 S16 en un tiempo de 8:45 a 34.7, pero ojo cómo iban estos. Ojo cómo iban, que yo tengo 2 horas y pico grabados del Rally Sprint y ojo cómo iba este piloto, vamos. Iba en el aire, completamente en el aire. En el puesto décimo se metía el M. Suárez y Luis Manuel y Peláez, Patallo, con el Opel Astra GSI 16 válvulas en un tiempo de 8:47 a 35.8. Ojo también cómo iba Patallo con el Astra, metes en décima posición, con cuidadito. El puesto 11 teníamos a Gelia González con Renault Clio Sport, un tiempo de 8:51 a 41.6. El puesto 12 teníamos a Méndez Rodríguez con Capesky con Citroën Sasu VTS, un tiempo de 8 minutos 54 segundos a 44.5. En el puesto 13 teníamos a Pezón y a Menéndez con el Peugeot 106 S16 con un tiempo de 8.55 a 44.7 de Alberto Ordóñez. En el puesto 14 teníamos a Álvarez y Blanco, el Peugeot 106 con un tiempo de 8.55 a 45.1. En el puesto 15 teníamos a Fernando y a Martín, Renault Clio RS 2000 con un tiempo de 8.59 a 41.5. En el puesto 16 teníamos a Dione Vidal y a Iván Portilla, Renault Clio, que estos fueron a la postre ganadores de la Copa Homologas Tour, con tiempo de 9.01 a 50.9 de Alberto Ordóñez. En el puesto 17 teníamos a García y a Gómez con el Ford Fiesta R5, con tiempo de 9.04 a 53.7 de Alberto Ordóñez. En el puesto 18 teníamos a Alberto Redondo y Pablo Martino con el Peugeot 105 GTI, a un tiempo de 9.06
a 56.0 de Alberto Ordóñez. En el puesto 19 teníamos a Álvarez Yacorte con el apellido 205 a un tiempo de 9.07 a 56.8. En el puesto 20 tenemos a Vázquez Díaz, apellido 206, con un tiempo de 9.09 a 59.2. En el puesto 21 teníamos a Noy Collada y a García con Forfista R2 en un tiempo de 9.09 a 59.5 de Ordóñez. Ya en el puesto número 22 teníamos a Rodríguez y a González con Citroën AX GT con tiempo de 9.10 a 1 minuto de la cabeza. En el puesto 24 teníamos a Díaz y a Fernández Citroën C2 GT a 1 minuto 01 de la cabeza. En el puesto 25 tenemos a Gutiérrez y a Lorences con BMW M3 y a 9.13 y a 1.03. El 26 tenemos a Rodríguez y a Camino Forfista R5 un tiempo de 9.13 a 1.03 de la cabeza. En el puesto 27 teníamos a García y a Martínez Peugeot 106, un tiempo de 9.14 a 1.04. En el puesto 28 teníamos a Pablo Fanjul y a Ricardo Villa con el Peugeot, con el Mitsubishi Lancer Evo 9 a un tiempo de 9.14 a 1.04. Aquí estuvieron más o menos los tiempos similares. En el puesto 29 tenemos a Fernando Martínez y a García Peugeot 106, 616 con un tiempo de 9.14 a 1.04. En el puesto 30 tenemos a Valles y a Pérez con BMW M3 E36 en un tiempo de 9.15 a 1.04. En el puesto 31 tenemos a Martínez y a Caballero con Renault Clio RS a un tiempo de 9.18 a 1.07. En el puesto 32 tenemos a Folguera y Alonso en el puesto 205, con el Peugeot 205 a 9.18 a 1.08. En el puesto 33 teníamos a Vázquez y a Sobido Renault Clio Sport en un tiempo de 9.18 a 1.08. En el... Se fui, vamos a ver, sí. En el puesto 34 teníamos a Fernández Renault Clio RS 2000 con un tiempo de 9.20 a 1.09. En el puesto 35 teníamos a Suárez y a Rodríguez Subaru Impresa en un tiempo de 9.20 a 1.10. En el puesto 36 tenemos a Menéndez y a Suárez Renault Clio Sport en un tiempo de 9.20 a 1.10.6. En el puesto 37 teníamos a Héctor Carvajal y a Solís con el Citroën AX GT en un tiempo de 9.23 a 1.12. En el puesto 38 teníamos a Rodríguez y a Cabeza con el Peugeot 205 un tiempo de 9 minutos 29 segundos a 1.18. En el puesto 39 teníamos a Suárez y a Argüelles el Peugeot 206 a un tiempo de 9.34 a 1.21. En el puesto 40 teníamos a Evia y a Coaña Citroën XGT en un tiempo de 9.36 a 1.26. En el puesto 41 teníamos a Suárez y a Correcera Peugeot 105 Rally con un tiempo de 9.37 a 1.27. En el 42 a Márquez y a Martínez Forest Corp RS en un tiempo de 9.38 a 1.27 de la cabeza de Ordóñez. En el puesto 43 teníamos a Luis Ángel Cernuda y a Joana Feito Peugeot 106 en un tiempo de 9.39 a 1.28. En el puesto 44 teníamos a García y a Calisto BMW 325-36 en un tiempo de 9.39 a 1.29.6 de la cabeza. En el puesto 45 teníamos a Lajo y a Sánchez Peugeot 205 en un tiempo de 9.43 a 1.32. En el puesto 46 teníamos a Blanco y a Rodríguez Peugeot 106 en un tiempo de 9.44 a 1.33. En el puesto 47 teníamos a Rodríguez y a González BMW 325-30 en un tiempo de 9.52 a 1.42. En el 48 teníamos a Ballina y a Becerra Citroën Sasu VTS en un tiempo de 9.52 a 1.42. En el 49 teníamos a Rodríguez y Suárez Peugeot 106 con tiempo de 9.54 a 1.44. En el puesto 50 tenemos a Alonso y a Ladra Peugeot 106 S16 en un tiempo de 9.55 a 1.44. En el puesto 51 teníamos a Martínez y a Remudo Citroën Saso un tiempo de 9.55 a 1.44. En el puesto 52 teníamos a González Iglesias Peugeot 206 RC GTI a un tiempo de 9.55 a 1.45. 53 teníamos a Fernández y a Fernández BMW 325-36 un tiempo de 9.56 a 1.46. En el 54 teníamos a Vila y a González Peugeot 106 un tiempo de 9.58 a 1.48. En el puesto 55 teníamos a Palomino y a Pertierra Renault 5 GT Turbo en un tiempo de 10.04 a 1.53.
En el puesto 56 teníamos a López y a Pérez, Peugeot 106, 616, un tiempo de 10.04 a 1.54 de Ordóñez. El 57 teníamos a Díaz y a Prieto, Peugeot 105 Rally, un tiempo de 10.07 a 1.57. En el puesto 58 teníamos a Menéndez Fernández, Citroën Saso, un tiempo de 10.08 a 1.58. 59 teníamos a Prado y a Díaz, Peugeot 205, un tiempo de 10 minutos 11 segundos a 2.01. Aquí ya nos vamos ya a tiempos largos. En el 60 teníamos a Fernández y a Román, Peugeot 106, con un tiempo de 10.13 a 2.02. Teníamos en el puesto 61 a García y a Yáñez, Renault Clio RS, con un tiempo de 10.14 a 2.04. Teníamos en la primera pasada un tiempo de 62, Santurio García, Citroën SAS VTS, con un tiempo de 10.22 a 2.11. Teníamos en el 63 ya a Raúl Braña y a Blanco, Citroën Saso, con un tiempo de 10.25.7 a 2.15 de la cabeza. En el 64 teníamos a Pérez y a Díaz con un Mercedes espectacular, 190 con 10 minutos 27 segundos a 2.17. En el 65 teníamos a García y a Uría, Nissan Micra con un tiempo de 10.30 a 2.20. En el 66 teníamos a Estrella García, Peugeot 309 GTI 16 válvulas con un tiempo de 10.32 a 2.22. 67 teníamos a Aerostuza y a Castaño con Renault Clio RS 2000 con un tiempo de 10.34 a 2.24. En el 68 teníamos a Martínez y a Montes, Citroën SAS VTS con un tiempo de 10.36 a 2.26. En el puesto 69 teníamos a Vaquero y a García, Peugeot 106 XS con un tiempo de 10.36 a 2.26. El 70 teníamos a González y a Menéndez y a Punto con un tiempo de 10.39 a 2.29. 71 teníamos a Jesús Luis Álvarez y Sheila Maldonado con López Cosa GSI con un tiempo de 10.45 a 10.35. 72 teníamos a Bobes y a Arbolella con Nissan Micra con un tiempo de 10.46 ya a 2.36. El 73 teníamos a Gabino Espósito y a Vega, Citroën SAS VTS con un tiempo de 10.47 a 2.36. Al 74 teníamos a Evia y a Medo con Citroën igual montura que Espósito a un tiempo de 10.49 a 2 minutos 38 segundos. El 75 teníamos a Pato y a Dacal con el Fiat 600 un tiempo de 10.49 a 2.38. El 76 teníamos a Escudero y a Díaz con el Citroën SAS VTS con un tiempo de 10.59 a 2.49. El 77 teníamos a Cuervo y a Bobes con 106 con un tiempo de 11 minutos a 2.50. El 78 teníamos a García y a Rubio, Peugeot 106 con un tiempo de 11.01 a 2.51. 79 teníamos a Menéndez y a Morel, Citroën Saso con un tiempo de 11.04 a 2.54 de la cabeza. En el 80 teníamos a San y a Ruza, Peugeot 206 XS con un tiempo de 11.04 a 2.54. Y el 81 teníamos a García y a Gómez, Peugeot 106 con un tiempo de 11.07 a 2.57. En el 82 teníamos a Juan y a Cuevas, Citroën Saso con un tiempo de 11.08 a 2.57 de Roberto Ordóñez. En el 83 teníamos a Peláez y a López con Citroën Saso con un tiempo de 11 minutos 17 segundos a 3.06. El puesto en el 84 teníamos a García Fernández y Nissan Micra con un tiempo de 11.31 a 3.21. En el 85 teníamos a Álvarez y Álvarez Peugeot 205 con un tiempo de 11.54 a 3.44. En el 86 teníamos a Vanessa y Martínez y a María Gutiérrez con Citroën AX GT, un tiempo de 12.08 a 3.57. En el 87 teníamos a González y Álvarez Citroën Saso con un tiempo de 12 minutos 13 segundos a 4.03 de la cabeza. En el 88 teníamos a Esteve y a Micra, a Esteve y a Barrondo, Nissan Micra, un tiempo de 15 minutos 05 a 6.55. En el 89 teníamos a Rocha y a Rocha con Peugeot 206 XS con un tiempo de 15.10 a 6.59. Y aquí ya teníamos en el 90 a Álvarez y a Peña con un Renault Clio Williams que ya hizo 25 minutos 56 segundos ya a 17 de la cabeza. Aquí cabe destacar el abandono por ejemplo, de 8 equipos. El de Fernández Gutiérrez, BMW M3 36 avería. Martínez García, Renault 5 GT Turbo avería. García Álvarez Opel Corsa GSI avería. Amorín Cuervo 206 avería. Martín Fernández BMW 325 36 avería. Menéndez y García Peugeot 205 DNS. Y Fernández González de Renault Clio Sport 2000 avería. Y Cernuda Carvajal Peugeot 205 salida de carretera.
Dentro del apartado de la primera pasada del tramo Pinturas Gago. Aquí la copa, pues la cómica sería para Raúl Braña y Blanco, con Citroën Saso, con tiempo de 10.25.7. Segundo Pato de Dakar, FIA 600, con tiempo de 10.49, ya a 23.4. El tercero, Ian Cuervo y Bobes, con el Bello 106, con un tiempo de 11 minutos, ya a 34.9 de Braña. El puesto cuarto iría Juan y Cuevas, con Citroën Saso, con un tiempo de 11.08 a 42.3 de Braña. El quinto sería Peláez y López, Citroën Saso, con tiempo de 11 minutos 17 segundos a 51 de Braña. El sexto iría García y Hernández, Nissan Micra, con tiempo de 12.31 a 1.05. En el séptimo iría González y Álvarez, Citroën Saso, con tiempo de 12 minutos 13 segundos a 1.48. Aquí cabe destacar la abandono de Cernuda y Carvajal, con pedido 205 por salida de carretera. Dentro del apartado, en Comic Cup, nos vamos a la Homólogas Tour, donde la victoria sería para Diony Vidal y Iván Portilla con Renault Clio, a un tiempo de 9 minutos 01. Segundo, Palomino Partida Renault 5 GT Turbo, con un tiempo de 10 minutos 04, a 1.3 ya de Diony. Y tercero sería Álvarez y Peña con Renault Clio Williams, a un tiempo de 25.56, a 16 minutos 55 de Diony, pero bueno, aquí ya tuvieron problemas, van con problemas ya. Aquí hay que destacar ese tiempo porque ya tuvieron problemas. Con el abandono, pues tenemos el abandono de Martínez y García con Renault 5 GT Turbo por avería. Nos vamos al TC2. Vamos a empezar por la clasificación en el TC2. Donde la victoria, bueno, pues cabe destacar, ¿de quién va a ser? Alberto Ordóñez y Sánchez con el Citroën C3 Rally, un tiempo de 57 minutos 57 segundos. Segundo sería Vigil y Zamarreño con Renault Skoda Fabia R5 con un tiempo de 8.14 a 16.8. Tercero sería José Manuel Martínez y Irene Serrano con Sofista R5 con un tiempo de 8.14 a 16.9. Cuarto sería García y Fernández con el Skoda Fabia N5 con tiempo de 8 minutos 27 segundos a 29.6. Quinto ya sería Mora y Iván, o sea, Mora y Bajo con 205, un tiempo de 8.27 a 30.04. Sexto sería César Palacio y Abad con los 208 Rally 4 con un tiempo de 8.32 a 35.4 de Ordóñez. Séptimo sería Álvarez y Ramos con Peugeot 106 S16 con un tiempo de 8.37 a 40.4. Octavo sería Pablo Fernández y García 208 Rally 4 con un tiempo de 8.40 a 42.6. Noveno sería Cima de Villa y García con BMW 325-30 con un tiempo de 8.41 a 44.2. Aquí décimo ya sería Pezón y Menéndez con el Peugeot 106 S16 con un tiempo de 8.42 a 45.3. En décimo primero sería Patallo, Luis Manuel Suárez y Peláez con el Astra G6 16 válvulas con un tiempo de 8.44. La verdad que Patallo fue todo el día, pero en el aire, volando. Impresionante cómo iba ese Astra. Con un tiempo de 8.44.5 a 47 puntos. Luego sería el 12 Gutiérrez Lorences con BMW M3 un tiempo de 8.45 a 47 segundos de Ordóñez. El 13 sería Gil y González con Renault Clio Sport de 8.45 48.3. 14 sería Álvarez y Blanco Peugeot 106 en un tiempo de 8.46 a 49.0. 15 sería Menéndez y Rodríguez con Citroën Sasu VTS de un tiempo de 8 minutos 51 a 53.6. Decidimos esto sería Gavino y Martín Renault Clio RS 2000 con un tiempo de 8.54 a 57.1. Décimo séptimo sería Diony Vidal, Iván Portilla, Renault Clio, un tiempo de 8.54.6 a una milésima quedó de Gavino. Décimo octavo sería Fernández y Fernández, Renault Clio RS 2000 con un tiempo de 8.56 a 59.5 de la cabeza. Décimo tercero sería Álvarez y Corte, Peugeot 206 con un tiempo de 8.58 a un minuto.
El 20 sería Martínez y García, apellido 106, es 16 con un tiempo de 8 minutos 58 a 1.01. 21, Unai Collada y García, forrista R2, con un tiempo de 8.59 a 1.01. El 22 sería Alberto Redondo y Pablo Martino, con apellido 105 GTI, con un tiempo de 9 minutos a 1.03. 23 sería Ferrero y García, BMW 325-36, con un tiempo de 9 minutos a 1.03.4. Aquí anduvieron, vamos, a la milésima de estos dos también. El 24 sería Diez y Fernández con Citroën Sasso C2 GT, con un tiempo de 1.01 a 1.04. El 25 Ordieles González Citroën AX GT, con un tiempo de 9.01 a 1.04. El 26 sería García y Gómez Forrista R5, un tiempo de 1.02 a 1.04. El 27 sería García y Martínez Peugeot 106, un tiempo de 9.03 a 1.05. 28 sería Martínez Caballero Renault Clio RS 2000, un tiempo de 9.05 a 1.08. El 29 Vázquez y Díaz Peugeot 206, con un tiempo de 9 minutos 05 a 1.08. El 30 sería Vallés y Pérez con BMW M3 E36, un tiempo de 9 minutos 06 a 1.09. El 31 Rodríguez y Camino, Forfista R5, con tiempo de 9.10 a 1.12. El 32 Suárez y Rodríguez Subaru Impresa, con tiempo de 9.14 a 1.17. 33 Menéndez Suárez Renault Clio Sport, con tiempo de 9.15 a 1.18. El 34 sería Héctor Cabajal y Solís con Citroën XGT, con tiempo de 1.16 a 1.18.7. El puesto 35 sería Gázquez y Somida Renault Clio Sport, con tiempo de 9.17 a 1.19. Puesto 36 sería Pablo Fanjul y Villa Mitsubishi Lancer Evo 9, con tiempo de 1.21. El 37 Folguer Alonso Peugeot 205, con tiempo de 9 minutos 19 segundos a 1.21. El 38 Rodríguez Cabeza Peugeot 205, con tiempo de 9.20 a 1.22. 39 Pérez y Díaz Mercedes-Benz 190E, con tiempo de 9.21 a 1.23. El 40 sería Luis Ángel Cernuda y Joana Feito con Peugeot 206, con tiempo de 9.22 a 1.25. El 41 sería Evia y Cocaña con un Citroën XGT, con tiempo de 9.23 a 1.25. El puesto 42 sería García y Calisto con BMW 325-36, un tiempo de 9.24 a 1.27. El 43 Suárez y Carrocera con Peugeot 205 Rally, con tiempo de 9.25 a 1.27. Puesto 44 Suárez y Argüelles con Peugeot 206 con tiempo de 9.38 a 1.35. El 45 Blanco Rodríguez Peugeot 206 con tiempo de 9.40 a 1.43. El 46 González Iglesias Peugeot 206 RC GTI con tiempo de 9.41 a 1.44. 47 Fernández BMW 325 E36 con tiempo de 9.41 a 1.43, perdón, a 1.44. 48 Rodríguez y Suárez Peugeot 106 con tiempo de 9.42 a 1.44.6 de Ordóñez. 49 López y Pérez Peugeot 106 16 con tiempo de 9.45 a 1.47. El 50 Ballina Becerra Citroën Sasso VTS con un tiempo de 9.46 a 1.48. Con 51 Alonso Ladra Peugeot 106 S16 con tiempo de 9 minutos 46 segundos a 1.49. 52 Menéndez y Fernández Citroën Sasso con tiempo de 9.51 a 1.53. 53 Fernández y Román Peugeot 206 con tiempo de 9.52 a 1.54. 54 Díaz y Prieto Peugeot 205 Rally, un tiempo de 9.53 a 1.56. Con el 57 Palomino y Pertierra Renault 5 GT Turbo con un tiempo de 9.59 a 2.02. 58 García Iñáñez Renault Clio RS con un tiempo de 10.06 a 2 minutos 09. 59 José Luis Álvarez Seila Maldonado Opel Corsa G6 con tiempo de 10.12 a 2.15. 60 García Uría Nissan Micra, un tiempo de 10 minutos 17 segundos a 2.20.
61 sería Gabino Espósito y Vega con Citroën Sasu VTS con un tiempo de 10 minutos 22, con un tiempo de 10 minutos 20 a 2.22. El 62 sería Braña y Blanco Citroën Saso, un tiempo de 10 minutos 20 a 2.23. 63 Vaquero García Peugeot 206 XS con un tiempo de 10.24 a 2.25. El 64 sería Estevez Parrondo Nissan Micro con un tiempo de 10 minutos 29 segundos a 2.32. 65 sería González Álvarez Citroën Saso con un tiempo de 10 minutos 30 segundos a 2.32.6. El puesto 66 sería Estrada García Peugeot 309 GTI 16 válvulas con un tiempo de 10 minutos 32 segundos a 2.35. El 67 sería González y Menéndez Fiat Punto con un tiempo de 10 minutos 32 segundos a 2.35.2. 68 sería Martínez y Montes de Citroën Saso con un tiempo de 10 minutos 34 segundos a 2.36. 69 sería Bobes Arbolella con Nissan Micra con un tiempo de 10.34 a 2.37. 70 sería García y Rubio Peugeot 206 con tiempo de 10 minutos 35 a 2.37. 71 sería Rocha Peugeot 206 XS con tiempo de 10.35 a 2.38. 72 sería Las Chicas Irustiza y Castaño Renault Clio RS 2000 con tiempo de 10.35 a 2.38. 73 sería Pato Dacal con Fiat 600 con tiempo de 10.40 a 2.42. 74 sería San Arruza Peugeot 206 XS con tiempo de 10 minutos 48 a 2.51. 75 sería Cuervo Bobes Peugeot 106 con tiempo de 10.49 a 2.52. 76 sería Escudero y Díaz con Citroën Sasu VTS con tiempo de 10 minutos 49 a 2.53. 77 sería Juan y Cuevas Citroën Saso con tiempo de 11.02 a 3.05. 78 sería Peláez y López Citroën Saso con tiempo de 11.11 a 3.14. 79 sería García Hernández Nissan Micra con tiempo de 11.23 a 3.26. 80 sería Álvarez y Álvarez Peugeot 205 con tiempo de 11.38 a 3.41. Si el puesto 81 sería Vanessa Martínez y María Gutiérrez Citroën AX GT con tiempo de 12.02 a 4.04. Y nos vamos al puesto 82, donde sería Vila González Peugeot 106 con tiempo de 15 minutos 45 segundos ya 7.48. Aquí tenemos otro también abandonos, pues tenemos 8 abandonos completamente la segunda pasada, donde Evia Llamedo, Citroën Sasu VTS avería, Álvarez Peña, Renault Clio Williams avería, que ya venía con problemas, por eso hizo en la primera pasada ese tiempo tan malo. Aquí ya tuvo avería. Rodríguez González, BMW 325-30 avería. Menéndez Moreno, Citroën Saso DNS. Lajo Sánchez 205 avería. García Gómez 106S DNS. Santurio y García Citroën Sasu VTS avería. Y Márquez y Martínez, pues este final acabó siendo descalificado. Acabó siendo. Ya os contaré ya los problemas que... Bueno, todos visteis el vídeo por ahí, ¿no? De lo que pasó cuando alcanzó al coche. Nos vamos a la clasificación de las copas. Empezamos por la Ancomic Cup, donde, claro, Raúl Braña y Blanco Citroën Saso hicieron un tiempo de 10.20. González y Álvarez con Citroën Saso hicieron un tiempo de 10.30 a 9 segundos, punto 1. Pato y Dacal con el Fiat 600 hicieron un tiempo de 10.40 a 19.4 de Braña. El puesto cuarto, Cuervo y Bobes con el Peugeot 106 hicieron un tiempo de 10.49 a 2.28.7. Juan y Cuevas con Citroën Saso hicieron un tiempo de 11.02 a 41.8. El puesto sexto, Peláez y López hicieron un tiempo con el Saso de 11.11 a 50.6 y el puesto séptimo, García y Fernández con Nissan Micra hicieron un tiempo de 11.23 y hicieron a 1.03. Nos vamos a la Copa Homologastur Turbo Cup, donde la victoria fue para Dino y Vidal y Iván Portilla con el Renault Clio en un tiempo de 8.54. Segundo quedó Palomino y Bertierra Renault 5 GT Turbo con un tiempo de 9.59 a 1.05.
Y aquí cabe destacar, bueno, lo que os dije, la avería de Adrián Álvarez y Peña con Renault Clio Williams por avería. Nos vamos al TC3. Un TC3, como todos sabéis, quedó neutralizado por la salida de Armando y su hija. Bueno, un TC3, y como todos sabéis, en el escalón marcado Alberto Ordóñez y Sánchez con TC3 Rally 2, que a la postre se llevaría el Rally Sprint con un tiempo de 7 minutos 56 segundos. Aquí ya bajó el tiempo, que ya veis que ya bajó el tiempo bastante. Referente al TC2, le bajó un segundo, le bajó. El TC2 hizo 7.57, aquí hizo ya 7.56, aquí ya bajó. El puesto 2 quedó Vigil y Zamarreño con el Skoda Fabia R5 con un tiempo de 8 minutos 09 a 13. Segundos, tercero quedó José Manuel Martínez y Irene Serrano con el Fiesta R5 con un tiempo de 8 minutos 12 segundos a 15.3. Puesto 4 quedó García y Fernández con el Skoda Fabia N5 con un tiempo de 8 minutos 22 segundos a 25.4. Quinto se metió Mora y Bajo con el Peugeot 205 con un tiempo de 8 minutos 24 a 27.5. En sexto quedó Palacio de Abad con el Peugeot 208 Rally 4, un tiempo de 8 minutos 30 segundos a 33.6. El puesto 7 se metió Álvarez y Ramos con Peugeot 106-616 con un tiempo de 8.32 a 35.7. El puesto octavo se metió Pablo Fernández y García, Peugeot 208 Rally 4 con un tiempo de 8 minutos 33 segundos a 36.8. El 9 se metió Gutiérrez Lorences con BMW M3, un tiempo de 8 minutos 38 segundos a 42.0. El 10 se metió Pezón y Menéndez con Peugeot 106-616, un tiempo de 8.39 a 42 segundos. El puesto 11 se metió Gil y González con Renault Clio con un tiempo de 8.43 a 46.1. Ya aquí, allá abajo del puesto, en el puesto 12 se metió Luis Manuel Suárez y Peláez con el Opel Astra G6 y Lóbulos con un tiempo de 8.45 a 48. Aquí ya los tiempos ya empiezan a... Empiezan las neutralizaciones. Aquí empiezan las neutralizaciones. Álvarez y Blanco marcó un tiempo de 8.46 a 49.5. Menéndez y Rodríguez marcaron un tiempo de 8.51 a 54.1. Diony, Vidal, Iván Portilla y Ronald Clio marcaron un tiempo de 8.54 a 57. Ferrero y García marcaron, con el 3.25-36, marcaron un tiempo de 8.55.2 a 58. Álvarez y Corte en el Peugeot 205 marcó un tiempo de 8.56 a 59.9. Ordiales y González con el Citroën XGT un tiempo de 8.58. Unai Collado y García un tipo con el Ford Fiesta R2 un tiempo de 8.58. García y Martínez y García un tiempo de 8.58. Aquí los tiempos ya veis que, vamos, van eso. Neutralizado ya el tramo ya. Pues abandonos, pues ya veis, abandonos el de Armando y su hija, con Renault Clio S2 por salida de carretera, Fernández y Martín, Renault Clio S de avería, he llamado pues también DNS, Rodríguez Cabeza, Peugeot 105 avería, Martínez y Ramudo por avería y García y Hernández con Nissan Micra por DNS también. Aquí abordo los tiempos porque ya fueron neutralizados ya. Se neutralizó la tercera pasada. Bueno, la Copa, pues bueno, pues, como fue neutralizado, pues ya no hay apenas y tiempos. Lo mismo que la Homologas Tour, pues nos vamos a la clasificación general. Y una clasificación general, pues como todos sabéis, pues la ganó Alberto Ordóñez y Sánchez con Citroën C3 Rally 2, un tiempo de 24 minutos 04.
Segundo quedó Vigil Zamarreño con el Skoda Fabia R5, un tiempo de 24:43 a 39.0. Tercero quedó José Manuel Martínez y Irene Serrano con Fiesta R5, un tiempo de 24:47 a 42.8. Cuarto quedó García Fernández con el Skoda Fabia N5 a 1.18 de Alberto Ordóñez. Quinto quedó Mora y Bajo, 105 a 1.22. Sexto quedó César Palacio y Abad a 1.39. El séptimo quedó Álvarez y Ramos con Pello 106-16 a 1.50. Octavo quedó Pablo Fernández y García a 1.51. Noveno quedó Suárez y Peláez con López GSI a 2.12. Décimo quedó Pezón y Menéndez con Pello 106-16 a 2.12. El 11 quedó Gili González con Renault Clio Sport a 2.12 de Alberto Ordóñez. Decimosegundo quedó Cima de Villa García BMW 325-30 a 2.21. Álvarez y Blanco Peugeot 106 a 2.36. El 14 Menéndez Rodríguez Citroën SAS VTS a 2.32. Decimoquinto Gutiérrez Lorences BMW M3 a 2.32.8. El decimosexto quedó Johnny Vidal Iván Portilla Renault Clio a 2.45. 17 Álvarez y Corte Peugeot 205 a 2.57. El 18º Collado y García Forfiesta R2 a 3.02. 19º Ferrero García con BMW 325-36 a 3.02. El 20 García Gómez Forfiesta R5 a 3.03. El 21 Redondo y Martino con el Peugeot 105 GTI, un tiempo a 3.03.1. El 22 Ordiales y González con Citroën Gage GT a 3.06. El 23 Martínez y García Peugeot 106-16 a 3.07. El 24 Vázquez y Díaz Peugeot 205 a 3.16. En el puesto 25 García y Martínez Peugeot 106 a 3.6. Vallés y Pérez BMW M3 T36 a 3.23. El 27 Martínez y Caballero a 3.24. El 29 Díaz y Fernández Citroën C2 GT a 3.30. El 30 quedó Pablo Fanjul y Villa con